Ya. Eh, Tengan todos muy buenos días, estimados estudiantes. Nosotros en la sesión anterior conversábamos en tema de la representación. Al momento vamos a dejar una suerte de recordaris en el tema de la representación sucesoria para que retomemos la sesión y entrar a la temática que corresponde, que es el testamento. Ya me han confirmado que se ve el PPT y hay que tener muy en cuenta que hay exigencias, hay requisitos para el tema de la representación sucesoria. Lo primero es la existencia de un hermano hábil para heredar, pues si no hay un hermano hábil, no procedería la representación sucesoria y todos los sobrinos concurrirían como tales, como un heredero más del causante. ¿Sí? Este artículo 829 no tiene un sustento alguno por discriminatorio que va contra la igualdad de los derechos de los herederos. Ahora, para que comprendamos, miren, para que comprendamos la existencia de un hermano hábil, vamos a utilizar, mostrar reunión, que es pizarra. Vamos a salir de aquí y vamos a una pizarra. Ok, para que entendamos la figura de un hermano hábil. Aquí va a ser mucho más simple que podamos entender. Miren, eh, el causante, ¿sí? Este causante tiene dos herederos. Sí. Ahora, H1, H2. Pero H1 tiene dos hijos, N1 y N2. ¿Hasta ahí está claro el panorama? Uy, disculpen, se perdió. ¿Hasta ahí está claro el panorama? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor. Ok, miren, Sí, doctor. gracias. H1 premuere, ¿sí? Y después muere C. Cuando dice que tiene que haber un hermano hábil, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de H2. ¿Por qué? Vamos a hacerlo acá más pequeño. Acá, esta es la figura de la representación sucesoria. N1 y N2 van a recibir lo que le correspondía a H1 en relación a C. ¿Sí? La representación sucesoria. Por eso el norma dice que un hermano hábil. ¿Qué sucedería? Imaginemos, vamos a ponerlo acá en el otro panorama, qué es lo que va a ocurrir dentro de este contexto. Imaginemos que no haya un hermano hábil. Tenemos acá a C, ¿sí? Tenemos a H1 y este H1 tiene dos hijos, N1 y N2. Pregunto, aquí, en esto que está acostado, ¿se da la representación sucesoria? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué idea tiene?
ideas. Al no tener otros hijos, el causante, los dos nietos son herederos universales, creo, doctor. Ya, está bien, está bien. Esa es la idea. ¿Y por qué? Acuérdense muy bien y gracias por su intervención. Porque, imaginemos, si este muere, recordemos que los herederos de primer orden nos dicen que son ¿qué? Descendientes. O sea, descendientes implican hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. ¿Estamos? O sea, N1 y N2 heredarían por derecho propio. Ojo, por derecho propio heredarían. ¿Sí? No heredarían por representación. ¿Cuándo hay por representación? Cuando hay un hermano hábil, alguien en la misma línea de el que falleció. ¿Está clara la idea, señores? Sí, no. Sí, doctor. Ok, listo. Entonces salimos porque esa es la idea de explicar, señoras y señores, la figura de un... Doctor, eh, lo escucho, caballero. en ese caso, por ejemplo, ¿no? Algo parecido. Muere el causante, tiene, bueno, tiene un hijo que también muere, y un nieto, ¿Ya? ¿sí? Heredero por derecho. Pero este nieto también tiene un hermano, pero no es familia, no es consanguíneo, pero es sí hermano del nieto del causante. Este podría heredar por representación desde su hermano que... Mm, a ver. Está interesante, pero antes de ingresar, sería mejor. A ver, usted me comentaba, me repite nuevamente, por favor. Ya, lo graficamos aquí. Dígame. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ah, sí, doctor, estaba hablando sin Sí. activar el micrófono. No, no, no. A ver, de nuevo, me dice, causante, Muere el causante, deja un hijo. Ajá. ya. O sea, lo Acá mismo que el tiene anterior. ya un hijo, Ajá, ya. y hay dos nietos, hay un nieto, ¿no? Un Y el nieto nieto. también muere, pero el nieto tiene hermanos que son bueno, de otro padre, de otro, ¿no? Podrían heredar por el nieto que muere, Ya, el nieto muere. claro. Ya, pero el nieto no tiene hijos. No tiene hijos que tiene hermanos, pero el hermano no tiene nada que ver con la familia de sí paterna, ¿no? Podría heredar Mm, por mm, representación. por representación, acá no entraría a tallar el tema de la representación, porque, ojo, debemos de tener en cuenta que los descendientes, hablamos de consanguíneos en línea recta descendente. Si usted me dice que tiene medios hermanos, acá el medio hermano no podría entrar en la representación. Ah, ya, ¿Ya? doctor, esa era mi Porque, duda. no, hablamos de, está bien, está bien. Hablamos de consanguíneos en línea recta. O sea, primer orden, hijos, nietos, bisnietos, ¿sí? Tataranietos, etc., etc. Pero en línea recta de la consanguinidad que tienen estos. Ya, doctor, quedó claro, Listo, gracias. señor Jesús. Ok, a ver, vamos a compartir. ¿Alguien, por favor, que tenga su código? ¿Alguien que tenga su código? ¿Alguien que tenga su código, por favor? ¿Código a la mano? ¿O llamo yo? A ver. Blanca Padilla.
¿Qué artículo, doctor? Disculpe. Ah, ya. Gracias, caballero. 829, por favor, caballero, tenga la amabilidad. A ver, Ocho un veintinueve. momentito. Lo voy a buscar rápido. Claro que sí, muy amable. Lo encontré, doctor. A ver, dígame, por favor. Concurrencia de medios, ¿verdad, doctor? Sí, 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 sí. Ok. Artículo 829. Concurrencia de medios hermanos. En los casos de concurrencia de hermanos de padre y madre con medio hermanos, aquellos recibirán doble porción que estos. Ujú. Eso Ahora, es lo que me sale, doctor. sí, 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 sí. Aquí hay un tema que ya debería de estar proscrito dentro del ordenamiento porque no tiene ningún sustento alguno. Ahora, hay que tener en cuenta de que uno recibe el patrimonio, y le agradezco la lectura a su compañero, uno recibe el patrimonio hereditario en relación a la persona de que es descendiente, de que es consanguíneo. Ojo, porque la lógica dentro del derecho sucesorio, sucesión intestada, es que uno va a recibir de quien es familia, de quien contiene un vínculo. No es cierto de que, por ejemplo, eh, mi padre, miren hasta dónde no es cierto ello, ¿sí? Mi padre muere. Somos nada más tres hijos matrimoniales, uno extramatrimonial y la cónyuge. Si estábamos bajo el régimen de separación de patrimonios, el patrimonio hereditario, ¿entre cuántas partes se divide? A ver, Entre los hijos y la cónyuge, doctor. ya, sumamos, ¿cuántas partes serían? No escuché el número de hijos. Claro, tres hijos matrimoniales, uno extramatrimonial y la cónyuge. El Entre, patrimonio hereditario, ¿entre cuántas partes se divide? entre cinco, porque el hijo extramatrimonial también tiene los mismos derechos hereditarios. Miren, vean cómo el 8. Gracias, doctor, por su participación. Eh, Debe de tenerse en cuenta, ¿sí? Eh, que miren de la fórmula que hemos hecho, el hijo en ningún caso recibe la mitad del hijo matrimonial. Ojo, el mismo código dice todos son iguales ante la ley. Hijo matrimonial, extramatrimonial, hijo reconocido mediante sentencia, todos son iguales ante la ley. O sea, el 829 no tiene ningún sustento, el 829 no tiene ningún asidero. Para el caso de los colaterales hay que tener en cuenta el medio hermano inhábil que le correspondería a sus descendientes. ¿Sí? La representación sucesoria en línea colateral solo abarca a los parientes colaterales de tercer grado del causante y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, el 684, ¿sí? Quienes concurren a la herencia por representación sucesoria van a recibir por estirpe. Y la estirpe hay que tener en cuenta que alude al número de personas que descienden de una persona. ¿Sí?
¿Está claro lo de estirpe eh, o lo explico yo directamente en la pizarra? ¿Lo podría explicar, doctor? Ok, La claro que pizarra. sí. Cuando hablamos de estirpe, debe de tenderse a grupo. Miren, ejemplo. Y miren que tiene que ser estirpe. Imaginemos el causante. Miren, el causante tiene tres hijos, ¿sí? H1, H2 y H3. ¿Ya? H1, él no tenía Netflix, ¿sí? Y tenía seis hijos, ¿sí? Vamos a exagerar. Ocho hijos, ¿sí? Ocho hijos tenía H1. Muere C, valga la redundancia, ¿sí? ¿Sí? Pero previamente que muera C, H una semana antes muere de un infarto fulminante. ¿Entre cuánto el patrimonio dejado por C, que le correspondía a H1, entre cuánto se va a dividir? ¿Entre cuántos, en cuántas partes se va a dividir? 8. 8, doctor. Ojo, H1 tenía ocho hijos. La pregunta es, ¿el patrimonio dejado por C en cuántas partes se dividiría? 8 hijos y sumado su cónyuge, si es que la tuviese. No, 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 no. No hay nada más. ¿No serían 3, doctor? ¿Ok? Doctor, ¿Alguna ¿no otra? serían solo 2? No solamente dos. Ok, ya. Me han dicho dos, tres y ocho. El tema es el siguiente. La respuesta correcta es que imagínense que este tiene ocho hijos más dos hermanos, que serían esto, se dividiría entre 10 partes. Si a cada uno de estos, así como estamos haciendo ahorita, se le sumaría como un heredero, hipotéticamente, virtualmente, sí, afectaríamos el derecho a la igualdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque a H se le estaría considerando que se le va a dar el 80% del patrimonio hereditario, mientras que a sus hermanos nada más en esto de la representación se le estaría dando 10. ¿Sería equitativo eso? No, doctor. No. No, Lo, doctor. lo- lo correcto es lo siguiente. Vamos a borrar esto. Lo correcto es lo siguiente, que este patrimonio se va a dividir entre tres. Ahora, lo que les corresponde a H se dividirá en cuantos hijos tenga. Oye, tuvo 10 hijos, se dividirá entre 10. Tuvo dos, se divide entre los dos. Pero se va a dividir todo este patrimonio en cuantos hijos originariamente haya. En todo caso, todo el patrimonio se divide entre tres y el tercio que le correspondía a H, que falleció, se divide en cuantos descendientes tenga, que van a ser sus
representantes, van a recibir el patrimonio por representación. Por eso dicen que cuando hay representación, reciben por estirpe. ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? Sí, doctor. Reciben Doctor, un octavo de un tercio. Discúlpeme. Ah, claro, Reciben claro, un claro. octavo sí, de lo que un dice mi tercio. compañero. Así es, así es. Entonces, Ok, ok. cada hijo de H recibiría lo que le corresponde, un octavo, ¿sí? Del tercio que le correspondía a su padre. Así es, así es. Ojo, eso ténganlo muy claro cuando es, por ejemplo, H3 y H2 van a recibir por cabeza directamente. En cambio, H1 va a recibir el patrimonio por representación y lo va a recibir por estirpe. ¿Sí? A ver, vamos a regresar a nuestro PPT. A ver, ya veíamos los efectos de la representación. Hay que tener en cuenta que el representante ocupa el lugar del representado y adquiere el mismo grado de este, poniendo a la par de otros parientes realmente más próximos que ellos al causante. Los sobrinos que concurren a la sucesión terminan excluyendo a los tíos, básicamente, del causante. Aquí hay que tener en cuenta que el representante adquiere los bienes y derechos que le hubiera correspondido al representado. También se adquieren obligaciones. Ojo, acá hay activos, acá hay pasivos. Salimos de esta temática y nosotros tenemos acá un tema. Antes de entrar esto, para hacer un breve recordaris, bueno, ya se explicó en la parte introductoria, eso es vital. Ahora, nosotros al momento vamos a ver el tema del testamento, ¿sí? En el testamento se va a cristalizar ¿qué? La voluntad de la parte, ¿sí? En base a la voluntad del causante, éste va a ordenar todo su patrimonio sucesorio. ¿Sí? El causante va a ordenar el patrimonio sucesorio o patrimonio hereditario. Ahora, dentro del testamento, acuérdense, nosotros dentro del patrimonio tenemos legítima y parte de libre disponibilidad. Pregunto, ¿es obligatorio que el testador haga uso de su parte de libre disponibilidad o libre disposición? ¿Qué idea tiene? Es voluntario. Claro, más que voluntario, el tema sería facultativo. Si él quiere, hace uso. Si él quiere, no hace uso. ¿Sí? A ver, para ver si recordamos, la legítima, ¿a quién le corresponde? ¿Ideas? A los descendientes del primer grado. ¿Solamente los descendientes? A la cónyuge también, doctor. ¿Solamente a la cónyuge también? A ver, señores, ojo, ya viene poco para el examen. Quiero que esto esté claro para que no tengamos problemas. Miren, eh, a ver, la legítima le corresponde ¿a quién? A los legitimarios. ¿Y quiénes son los legitimarios? Los herederos forzosos. Ahora, hemos conversado. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Los descendientes, los ascendientes, cónyuge o conviviente. ¿Está claro ahora sí? Sí, Sí, doctor. doctor, gracias. Ok, listo. Ahora, como hemos venido conversando, la parte de libre disponibilidad, ojo,
El testador va a ordenar su patrimonio en un documento que se llama testamento. Pero, acuérdense esto bien, dentro de los límites de la ley. Es decir, oye, si tengo herederos forzosos, ¿puedo heredar más de la parte de libre disponibilidad? No, si tengo descendientes, parte de libre disponibilidad un tercio. Si tengo ascendientes, parte de libre disponibilidad un medio. ¿Sí? Si tengo cónyuge o conviviente, se le aplica la regla para el descendiente. Oye, si no tengo herederos, ahí sí puedo disponer como yo quiera. ¿Sí? Si no tengo herederos forzosos, puedo disponer el patrimonio hereditario como yo quiera. Pero si tengo herederos forzosos, tengo que sujetarme a lo que estriba la ley. ¿Sí? Puedo ordenar mi patrimonio, pero dentro de los límites de la ley. Pregunto, ¿está claro? Sí, doctor. Ok. Antes de entrar a la temática teórica, hay que tener en cuenta que como hemos conversado, vamos a tener testamentos ordinarios y especiales, para que me entiendan lo que vamos a ver en un momento. Los ordinarios son aquellos que se pueden otorgar cuando no hay ningún inconveniente, cuando no hay una situación, una coyuntura extraordinaria. Y tenemos por escritura pública. Tenemos escritura pública, tenemos el cerrado y tenemos el hológrafo. ¿Sí? Escritura pública y cerrado se hacen ante el notario. ¿Sí? Y simplemente el hológrafo es el que lo hace en privado la persona sin intervención del notario. En los especiales tenemos el militar y el marítimo. Ojo, la especialidad de estos testamentos no se da, por ejemplo, en militar, porque lo hace pues un militar específicamente, sino, oye, el marítimo, porque lo hace el capitán de un barco. No es marítimo por eso. Se da por las circunstancias especiales. ¿Por qué? Ejemplo, puede ser por ejemplo, un crucero, ¿sí? En un crucero, pregunto, que está en alta mar, ¿se podría otorgar un testamento hológrafo? Claro que sí. Discúlpeme, ¿un testamento marítimo? Claro que sí. Y yo soy un civil y no tengo que ver nada con la marina, pero me encuentro en alta mar en un buque de un crucero, ¿sí? Oye, yo soy prisionero de guerra, soy un civil prisionero de guerra. No tengo que ver nada con la guerra. ¿Puedo extender un testamento militar? Claro que sí. Oye, yo soy un médico que asisto a las personas que están en el frente de batalla. ¿Puedo otorgar? Pero yo no soy militar. No, pero yo estoy en una campaña militar. O sea, el tema es de la especialidad, se da que por las circunstancias del caso no se pueden otorgar estos tipos de testamentos ordinarios. ¿Hasta ahí está bien la idea? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, seguro, para pasar a la teoría. Sí, depende de las circunstancias y del momento, doctor, según lo que entendí, en los testamentos especiales. Ok, listo. Doctor, con Entonces, respecto al hológrafo, ¿qué significa? No le he entendido bien eso. ahorita lo vamos a ver. Miren, el hológrafo es el acto jurídico testamentario más simple que hay. Para el hológrafo, la persona tiene que saber escribir, ¿sí? Necesita nada más un lapicero y una hoja. Imaginemos, yo, Michelle Romero, quiero otorgar un testamento hológrafo. En una hoja le pongo la fecha, lo hago a puño y letra, ordeno mi patrimonio hereditario, pongo quién va a ser mis herederos, ¿sí? Y asimismo pongo mis nombres, mis apellidos y lo firmo, ¿sí? Guardo el sobre y lo pongo en mi mesa de noche. Ese es mi testamento hológrafo. Es el testamento más simple, el más económico para otorgarse, ¿sí?
nada más, pero más adelante, bueno, cuando fallece y se encuentra el testamento hológrafo, hay que hacer la comprobación, hay que hacer la protocolización y ya veremos cuáles son las ventajas y hay problemas que tienen estos tipos de testamentos. Pero es el testamento más simple. Una persona para otorgar un testamento hológrafo, de repente ustedes en su casa hoy redactan su testamento hológrafo. Ese es un testamento hológrafo, cumpliendo los requisitos de la ley, fechado, firmado, poniendo los nombres de la persona que en específico está otorgando este testamento. Un momento, por favor. Ok, ¿está claro el hológrafo? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Sí, ¿Está doctor. claro? Ok, ahorita vamos sin perjuicio de ello. Cada uno de estos vamos a desarrollarlos. Vamos a cerrar esto. Ok, vamos a proseguir, señoras y señores, viendo el día de hoy lo que es la institución del testamento. ¿Sí? El testamento o acto jurídico testamentario es la declaración de última voluntad que es una persona disponiendo de sus bienes y de sus asuntos que le atañen para después de su muerte. ¿Sí? Para después de su muerte. Los efectos, sí, de esto, de este acto jurídico testamentario, se van a dar, se van a dar básicamente cuando la persona muere. No va a haber sucesión de persona viva. ¿Sí? No va a haber sucesión de persona viva. Se califica como una manifestación de soberanía individual, ¿sí? Porque acá, como conversábamos en la diagramación que hemos hecho en la pizarra, se va a dar el testamento en base a la voluntad de la persona, ¿sí? Pero, ojo. No hablando figurativamente, no debemos de tomar muy a la letra dentro de los límites de la ley. ¿Sí? Etimológicamente, testamento proviene de testatio mentis, que es testimonio de la mente. Aulo Gelio decía que provenía de testatio mentis, que es testimonio de la mente. Él decía que venía de testigos, testos, atestiguar, modo de declaración ante testigos. Y esto es algo muy concurrente porque eh, en todos los testamentos participan los testigos, a excepción, tomamos nota de eso, a excepción del testamento hológrafo. Ejemplo, en testamento ordinario, en el testamento por escritura pública, el cerrado, participan testigos. En los testamentos especiales, el marítimo y el aéreo, discúlpeme, el marítimo y el militar participan testigos. En el único que no hay testigos en el testamento hológrafo.
Este tuvo su impulso y arraigo en raíces en la tradicional inspiración individualista del derecho y de la sociedad romana. ¿Cuáles son las características o caracteres del el testamento? Las disculpas del caso, hay un error tipográfico, ha bajado una S. En primer lugar, que es eminentemente personalísimo. ¿Sí? No se puede encargar a un tercero que ejecute la voluntad del testador, no se permite delegar a persona alguna, básicamente lo que corresponde de este testamento. El testador no puede dar poder a otro para testar ni dejar sus disposiciones al arbitrio de una tercera persona. Eh, es un acto unilateral. Permítanme un momento, por favor. Prosiguiendo, que este es un acto unilateral, ¿sí? Es un acto y no un contrato, ¿sí? El contrato hay que tener en cuenta que es bilateral, ¿sí? Acá va a consistir la manifestación de voluntad del testador, ¿sí? Que va a surtir efectos legales cuando esta persona muera, después de su muerte. Eh, ya conversábamos en su oportunidad y lo hicimos para efectos didácticos y doctrinarios que nuestro ordenamiento sustantivos no admite los pactos sucesorios, los contratos sucesorios. La única intención que se da aquí y la que vale es la del testador expresado en el testamento cumpliendo los requisitos y formalidades que nos da la ley. Es nulo el testamento otorgado en común por dos o más personas. ¿Sí? El testamento mancomunado está totalmente proscrito dentro de nuestro ordenamiento. Ahora, por otro lado, también dentro de las características tenemos que es solemne. Esta es una característica que, bueno, que yo les comenté desde el principio de la clase, bueno, del curso,
en la que se establecía que mientras el matrimonio, hacía yo un parangón, es una institución eminentemente formal, ¿sí? Eh, el testamento es, en derecho de sucesiones, eminentemente formal. Sí, la solemnidad, conjunto de formalidades que deben de cumplirse bajo pena, bajo sanción de nulidad que establece el ordenamiento. Es así que un acto ad solemnitatem tiene requisitos que necesariamente deben de cumplirse. Aquí debe de tenerse en cuenta el artículo 219, inciso 6. Por favor, ¿quién me pudiera apoyar con el código para leer el 219? Yo puedo, doctor, solo dime un Oh, muy bien. momentito para Ok, encontrar ok, ok, el ok. artículo. 219, ¿verdad, doctor? Numeral 6, doctor, por favor. Ya. Artículo 219, causales de nulidad, numeral 6, cuando no revisa la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Ok, ok. Cuando no guarde la forma prescrita, mire, la forma que dispone el ordenamiento. Hay que tener muy en cuenta ello, ¿sí? El mismo código nos establece ahí. La solemnidad es una característica vital, consustancial de este acto jurídico. Esta exigencia se va a dar siempre porque las formalidades que van a constituir una garantía de este acto para la seguridad de este acto, por lo que se debe de concluir que el testamento es una institución eminentemente formalista. Ahora, se nos pasó uno. El testamento es una expresión de última voluntad. Es así que las disposiciones testamentarias deben de ser la expresión directa de la voluntad del testador. ¿Sí? Expresión directa del testador. Y de la última no quiere decir que sea un acto de voluntad del último momento de la vida, sino quiere decir que es la última voluntad de la persona manifestada con efectos post-mortem. ¿Sí? El acto es útil para disponer de la totalidad o parte de los bienes o para referirse a cuestiones directamente matrimoniales, extrapatrimoniales. Eh, Ejemplo, y le puede venir en el examen. Eh, el, el acto jurídico testamentario solamente va a constituir la transmisión de patrimonio hereditario, sí, no, ¿por qué? Doctor, ¿no sería que también puede transmitir obligaciones? Ya. Bienes, obligaciones. Pregunto, ¿algo más? Mm, también derechos. Ya, derechos. Pero pueden haber también en el testamento situaciones de carácter extra patrimonial. Sí, no, ¿como cuáles? A ver, ojo, y lo que estoy preguntando no tiene que ver nada con derecho de sucesiones, más que todo tiene que ver con derecho de familia.
Ya hay que ir alineándonos, chicos. A ver, pregunto, ¿hay tutor testamentario? Sí, no. ¿Hay curador testamentario? Sí, no. ¿Se puede reconocer a un hijo mediante testamento? También. Sí, doctor. No, no se olviden, ojo, en el testamento pueden haber situaciones patrimoniales como extrapatrimoniales. Por otro lado, es revocable, porque este recién se va a consolidar a la muerte del causante. Antes de que se produzca la muerte del causante, algunos consideran que el testamento es la nada, que es un mero proyecto. La muerte, nos dice, no es pues un elemento que perfeccione el testamento como negocio, sino un elemento que determina la producción de sus efectos jurídicos. ¿Sí? Y en todo contexto, la revocabilidad es inherente a la esencia del testamento como declaración de última voluntad. Hablemos del testamento hológrafo que me pidió que su compañero que le aclare, que todo, también lo vamos a ver. Ejemplo, oye, yo esta noche hago mi testamento hológrafo, pongo fecha, firma, mi nombre, lo hago de puño y letra, lo guardo en un sobre y lo pongo en mi armario. Perfecto. El fin de semana revoco ese testamento, lo desecho y redacto otro testamento. Redacto. Oye, fin de mes, revoco ese de fin de semana y así sucesivamente, cuantas veces yo quiera, puedo revocar un testamento. ¿Sí? Es un acto jurídico, pero es un acto jurídico sui generis. ¿Sí? Un acto jurídico sui generis. ¿Sí? Ahora, hay que consolidar, sí, que va a estar regido por todas las normas relativas al acto jurídico, salvo aquellas que estén en contradicción con las reglas específicas eh, que establece el código. ¿Sí? Las normas generales sobre modalidades de los actos jurídicos se aplican a las disposiciones testamentarias. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que es un acto jurídico con expresión de voluntad que produce efectos jurídicos. Es un acto, no es un contrato. ¿Cuáles son los requisitos generales que debe de tener un testamento como mínimo? Eh, Son requisitos de todo testamento, en primer lugar, la forma escrita, ¿sí? La fecha del otorgamiento, el nombre del testador y su firma, ¿sí? Eh, Eso se encuentra en el artículo 691. Esto es lo mínimo, básico. Por ejemplo, el hológrafo tiene que reunir esas formalidades. Como he conversado, eh, les he comentado, dentro de este panorama también el testigo testamentario la mayoría, excepto el hológrafo que ya lo hemos conversado, se requiere la figura de el testigo. ¿Sí? Las formalidades específicas de una clase de testamento no pueden aplicarse a las otras clases del testamento. Ejemplo, para el testamento
hológrafo hay ciertas formalidades. Para el testamento por escritura pública hay ciertas formalidades. Para el testamento por escritura pública, para el cerrado, discúlpeme, hay otras formalidades. Oye, para el militar, otras formalidades. Y para el marítimo, también hay otras formalidades, ¿sí? Son totalmente distintas. En primer lugar, los requisitos generales. Hay dos situaciones, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Capacidad de goce implica la titularidad en cuanto a un derecho subjetivo, ¿sí? En cambio, la capacidad de ejercicio es la facultad que tienen las personas de practicar actos jurídicos. Ejemplo, el mayor de 18 años. En el derecho sucesorio, la doctrina establece que en específico eh, no hay capacidad de goce pasiva para suceder en caso de indignidad, desheredación, ni tampoco para disponer de testamento activa para quienes son incapaces efectivamente de testar, ¿sí? De testar. Se puede tener capacidad de goce, mas no de ejercicio, en cuyo caso esta la ejercitan los representantes de los incapaces. Si es menor de edad, ¿quién ejercita la representación legal ahí? Por apoderado. Apoderado, por ejemplo, si hablamos de apoderado, implica que he otorgado un poder. Adolescente de 15 años puede ir a la notaría y otorgar un poder. No, No, doctor. ¿Adolescente de 13 años puede ir a la notaría? No. ¿Quién representa legalmente a un menor de edad? tutor. Pero si tiene papá, mamá, ¿quién ejerce su representación? Los Legal. padres. Cualquiera de Los los padres. padres. ¿Vía qué institución? También le hemos visto. Patria potestad. Patria, potestad, perfecto. Poder deber del padre y de la madre de preocuparse de la persona y de los bienes de su menor hijo. Y si no tiene papá, mamá, Un tutor. Ahí sí se le asigna al tutor. tutor. Perfecto, ahí sí entra a tallar tutor. Y si tenemos un mayor de edad declarado incapaz, Un curador, doctor. un curador, y previamente, ¿qué proceso judicial se ha tenido que hacer? Interdicción. Un proceso de interdicción. Muy bien. En todo caso, la capacidad, cuando no se tiene capacidad de goce, no puede tenerse pues la de ejercicio, la capacidad para... señor Jesús, lo escuchamos. ¿Levantó la mano? Sí, doctor. Ahí en la lectura también hablaba sobre el Nanciturus, el que está en el concebido. Ajá. Ese, por ejemplo, para una lectura del testamento, ¿hace falta esperar de que el gestante, bueno, nazca vivo? ¿O cómo se puede hacer en ese caso? Si no nace vivo, ¿pierde Eh, la capacidad? no, no, no. Lo interesante ahí es que tiene que nacer vivo. Permítame un minuto para poner una pizarra. El tema ahí es lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo y por qué se da ello. Miren, C es casado, ¿sí? Con E y tiene tres hijos, ¿sí? Tres hijos, ¿ya? Pero C tiene una relación sentimental con su secretaria. Se muere de un infarto, pero ese queda embarazada, ¿sí?
queda embarazada de N. N acá quedó embarazada. N será heredero. Sí, no. Señor Jesús, ¿tiene su código a la mano? Sí, doctor. Lea el artículo 1 del Código Civil. Artículo 1, sujeto de derecho. La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. Doctor. Ok, gracias. Entonces, ya nos dijo el Señor Jesús, para que sea heredero esta persona, tiene que nacer con vida. Ejemplo, entonces, N tiene el mismo derecho que H1, que H2, que H3 y que E dentro de la herencia. Sí, doctor. Ya, ¿cuál es la condición Que de nazca N? vivo. Ya, nace N y a los 3 minutos muere. Pregunto, N, en ese caso que murió a los 3 minutos, ¿hay transmisión de patrimonio hereditario? Sí, no, ¿por qué? Y nació vivo, doctor, a los 3 minutos y a los 3 minutos murió. Normal. Ajá, Habría transmisión. claro. La norma, el artículo 1 que ha tenido la amabilidad del Señor Jesús de leer, nos dice que nazca con vida, no nos dice que nazca con vida y que esté vivo 1 hora, 24 horas, 40. Basta que nazca con vida. Ya, oye, pero si tiene derecho, hay transmisión de patrimonio hereditario y muere en los 3 minutos. ¿Y quién va a recibir la transmisión? ¿Quién es su heredero de N? La madre. La N. madre, La, doctor. claro, Secretaria. la secretaria va a recibir el patrimonio hereditario que le correspondía a su hijo. ¿Sí? A su hijo. Ahora, el tema de fondo es que sí, la condición es que nazca con vida. Un tiempo no hay. Ojo que en una oportunidad hubo un caso así en un examen final. Ténganlo en cuenta. ¿Está bien, señor Jesús? ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Ok, Pero, listo. pero en ese caso, Sí, sí, se lo podría escucho. hacer también una prueba de ADN para determinar si en verdad pues era el niñito que murió de las Ah, hijas. claro, claro que sí, claro que sí. Eso va a un tema ya de tema de filiación, pero sí, del patrimonio, sí hay que comprobar primero el tema de reconocimiento de la filiación. No es que dice yo soy hijo y porque nada más dice soy hijo, tengo vocación hereditaria. No, tiene que haber primero el tema del reconocimiento. ¿Sí? Es Gracias, doctor. más, de repente en su testamento este señor lo reconocía y es totalmente válido. ¿Sí? Hay que tener en cuenta ello. Gracias. Entremos ya que hemos visto los requisitos, vamos a entrar a los testamentos ordinarios. Son tres: escritura pública, cerrado, hológrafo. El primero y el segundo que ven en el PPT, hay participación de notario y hay participación de testigos. ¿Sí? En el único de los ordinarios que no participa el notario y que no participan testigos es en el testamento hológrafo. ¿Ya? Eso tengámoslo muy en cuenta. También tenemos los testamentos militar, marítimo, ¿sí? Los testamentos especiales, militar y marítimo. Si es bien cierto, no se considera
el aéreo como un testamento especial. En la ley de aeronáutica civil también está, pero también tenemos un tema adicional del caso del testamento consular. ¿Sí? Pero en puridad yo les estoy dando algo adicional, pero los especiales, el militar y el marítimo, nada más. El testamento por escritura pública. Este testamento, por la intervención del notario como fedatario público, obtiene la calidad de documento auténtico. Su texto va a ser conocido por todos los que tienen acceso a él. Se conoce por la doctrina como testamento abierto, como las demás escrituras notariales. Este testamento por escritura pública tiene formalidades. En primer lugar, la manifestación de voluntad. Este debe de ser personal. Normalmente el testador entrega al notario el testamento escrito que ha redactado anteriormente, anticipadamente. En este caso, los mudos, los sordomudos y quienes se encuentren imposibilitados de hablar pueden otorgar este testamento, pues si bien pueden expresar por sí mismos su voluntad que entregando al notario las disposiciones escritas, no podrían cumplirse los requisitos de que el testador debe de ser oído. Eh, Intervención de personas, además del testador. Sí, la ley exige la intervención de un notario público y de dos testigos hábiles. ¿Sí? Un notario público y dos testigos hábiles. Intervención de notario. El notario debe de escribir el testamento de puño y letra en su registro de escrituras públicas desde el principio hasta el fin y en el mismo acto. El testamento debe ser leído clara e indistintamente por dos personas, el notario y el testador. El testigo testamentario también puede ser uno de los que lea. Ah, también se requiere fundamentalmente la firma y la firma se establece en cada una de las páginas del testamento por el testador, los testigos y el notario. He aquí que este testamento otorgado en esta forma tiene valor absoluto y probatorio de todo instrumento público. El testamento debe de inscribirse en el registro de testamentos, SUNAR, así como las modificaciones, ampliaciones, revocaciones, sentencias ejecutoriadas sobre nulidad, falsedad y caducidad. La falta de inscripción no va a invalidar el testamento, ya que ella sirve solamente para proteger los intereses del terceros. Tenemos otro que es el testamento cerrado. Este testamento cerrado es llamado místico en Francia. ¿Sí? Y secreto en Italia. Lo otorga el testador en una hoja de papel con firma y lo guarda en un sobre que cierra en privado, dejando constancia en diligencia posterior ante notario y dos testigos. El notario va a dar fe en la cubierta y en su protocolo que dentro de ese sobre contiene la última voluntad del testador. Mire, mientras que en el otro todos sabían por escritura pública, todos sabían su contenido, acá no. Acá lo que se da fe, lo que da certeza que dentro de ese sobre se encuentra la última voluntad del causante. Es así que este y todos los testamentos cerrados van a comprender dos testamentos. Número uno, el pliego interior en el que el otorgante expresa su voluntad bajo su firma y la cubierta del sobre cerrado en el cual se extiende el acta notarial que autentica su otorgamiento, que da fe que dentro de ese sobre se encuentra la última voluntad del causante. El objeto es permitir que una persona pueda testar utilizando el elemento de autenticidad que proporciona la intervención del notario en su otorgamiento, pero sin que se conozcan las disposiciones testamentarias antes de su muerte. Formalidades del testamento cerrado, redacción.
La ley no exige formalidad alguna. En este aspecto puede utilizarse cualquier papel, puede ser a mano o utilizado algún medio técnico. Debe estar fechado y firmado por el testador, requisitos generales que ya conversábamos. El ciego y el analfabeto están impedidos de otorgar esa clase de testamentos. El cierre, hay que tener en cuenta también que el testamento debe ser colocado dentro de un sobre debidamente cerrado con una cubierta clausurada o lacrada. La presentación, el testador personalmente debe de entregar al notario el referido documento cerrado ante dos testigos hábiles, manifestando que contienen un testamento. El testador mudo o imposibilitado de hablar lo hará por escrito en la cubierta. También otro de los requisitos de las formalidades de este es la unidad de acto. En esta unidad de acto hay que tener en cuenta que ante la entrega del testamento por el testador al notario hasta la firma en el registro de este último, las formalidades deben de cumplirse estando reunidos en un solo acto el testador, los testigos y el notario, debiendo entregar al testador copia certificada del acta. ¿De qué acta? El acta en la que se encuentra, dice, establece que se encuentra dentro de ese sobre la última voluntad del causante. El que hacía consulta a su compañero, testamento hológrafo, es el testamento que el testador escribe íntegramente de su puño y letra, fechándolo y firmándolo sin intervención de testigo ni de notario. Debe de ser la diferencia de que después debe de ser, hacen la comprobación y después la protocolización. Esta protocolización que se hace en la notaría se hace en el periodo de un año contado desde la muerte del testador. La doctrina en relación al testamento hológrafo es uniforme en exigir que este testamento sea a manuscrito, es decir, a mano por su propio otorgante, aunque específicamente el Código Civil no exige expresamente. ¿Y por qué sería indispensable según lo que dice la doctrina? ¿Por qué? Porque si el testamento todo íntegramente está de puño y letra, facilita la comprobación. ¿Y qué es la comprobación? Hacer la comprobación que específicamente el testador fue quien lo expidió, que era la letra del testador. Este testamento hológrafo, como conversábamos hace un momento, constituye la forma más simple de testar, pues basta solo con saber escribir y la redacción es totalmente libre. También hay que tener en cuenta las formalidades, redacción, fecha, firma, debe ser hecha por el testador y a mano, puede ser en otro idioma, el juez en este caso deberá de nombrar un traductor oficial, puede ser en una o varias páginas, no hay forma especial específicamente de hacerlo. Fecha, la fecha va a servir para determinar pues la capacidad del testador. Si son dos o más testamentos, se sabe cuál es el anterior. Y por último, firma, ¿sí? Debe de ponerse el nombre y apellido para evitar conflictos. Resulta aconsejable básicamente firmar todas las páginas. Sí, es fundamental, debe utilizarse la forma habitual y es aceptable el seudónimo, el título del testador, cuando no exista duda que se trata de esa persona. Pregunto, ¿y por qué sí sería indispensable que se firmen todas las páginas? ¿Cuál es lo beneficioso? para evitar que otras personas puedan agregar papeles, etcétera, ¿no? Ok, Alterar la voluntad.
Ok, claro, 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 perfecto. Esa es la finalidad. Oye, de repente cambio de hoja, ¿sí? Cambio de hoja y agrego otra. Cambio. Por eso es fundamental que todas las hojas estén firmadas. La persona que conserva en su poder un testamento hológrafo está obligado a presentarlo al juez competente dentro de los 30 días de tener conocimiento de la muerte del testador, bajo responsabilidad por el perjuicio que ocasione con su dilación. Eh, Nos habla el juez competente dentro de los 30 días de tener conocimiento de la muerte del testador. Estamos hablando de un mes, ¿sí? 30 días, un mes. 30 días hábiles, pues, doctor, ¿Por qué? porque es la época en que trabajan los jueces o los notarios, no trabajan tan... Claro, 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 claro. Dice, la persona que conserve en su poder un testamento hológrafo está obligada a presentarlo al juez. Oye, tienen que ser, como dice su compañero, días hábiles, porque el juez no va a atenderme pues sábado, domingo, feriado, ¿sí? Tienen que ser días hábiles. Hasta aquí, de los testamentos ordinarios. ¿Alguna pregunta, algún interrogante? No, claro, doctor. Ok. Testamentos especiales, ¿sí? Testamentos especiales. Eh, en testamentos especiales empezamos con el testamento militar. Ya hemos reiterado que el código, el ordenamiento, consigna dos testamentos como especiales, el militar y el marítimo. También tenemos otros dos, pero no son considerados especiales. Ejemplo, el testamento consular y el testamento aéreo. Pero los vamos a mencionar en breve. Testamento militar es el acto jurídico que puede otorgar determinadas personas en circunstancias especiales. Reemplaza al testamento en escritura pública y el cerrado, no así al hológrafo. El código vigente rescata esta forma de testar del Código Civil de 1952, ¿sí? Del Código Civil de 1952. Mire, no se consideró del 36, pero se trajo del anterior. Este puede ser otorgado por determinadas personas en situaciones especiales, ejemplo, acuartelados o participando en operaciones bélicas, los miembros de las fuerzas policiales, los prisioneros de guerra o civiles que participen en dichas situaciones, el testamento militar, ¿sí? Y cuáles son las formalidades. Debe de constar por escrito, ojo, y debe de ser firmado por el testador ante su superior u otro oficial. Puede ser el capitán, el jefe de puesto, comandante o destacamento, comando, y con la presencia de dos testigos. Miren, miren, que ya nosotros hemos conversado que en todos se requiere testigos, salvo en el hológrafo, ¿sí? Ahora, puede realizarse también, miren, ante el médico o el capellán. ¿Cuáles son los efectos? El testamento se hará llegar a la brevedad posible por conducto regular al respectivo cuartel general donde se dejará constancia de tal testamento. Otro de los testamentos especiales, y reitero, especial no se da en relación a la persona. La especialidad se da en base a las circunstancias del momento, se da en base a las circunstancias del caso. Es aquel que pueden otorgar los navegantes en un buque durante la travesía acuática o de cabotaje, ¿sí?
Puede tratarse de oficiales, tripulantes y pasajeros a bordo que se encuentren embarcados en un buque de guerra peruano o en barcos mercantes de bandera peruana. Quienes pueden, el capitán del barco o su reemplazante haga las veces de notario. El requisito universal exigido es que las naves se encuentren en navegación, ¿sí? Las naves se encuentren en alta mar. Este testamento debe constar por escrito y firmado por el testador, por la persona ante la cual se otorga y por los testigos. Reiteramos también el uso, la participación de testigos. Este testamento marítimo se otorga ante quien tenga el mando del buque o ante el oficial en quien éste delegue su función y en presencia de dos testigos. Se extenderá por duplicado con las firmas en original y será anotado en el diario de bitácora. Conversábamos que no es considerado un testamento especial, no está en el Código Civil, pero sí se encuentra en la Ley de Aeronáutica Civil. ¿Sí? Es el acto jurídico que pueden otorgar los navegantes en un avión durante la travesía aérea. ¿Sí? Nuestro código silencia, no habla, no nos dice nada de esta institución. Eh, pero el Código Procesal Civil se contradice a las funciones notariales que la Ley de Aeronáutica Civil al comandante de la aeronave, pues estas implican que ejercen las atribuciones de un notario. Tal como se encuentra concebida en la ley, no es un testamento especial como el militar y el marítimo, asimilándose más bien al testamento consular, pues al igual que el cónsul, el comandante de la nave hace las veces del notario. ¿Cuáles son las características? Debe otorgarse in extremis. ¿Qué significa in extremis? ¿Qué entendemos por in extremis? ¿Qué entendemos por in extremis? Nosotros Última, hemos visto matrimonio in extremis. última ratio, último momento. Por ahí va, última que esta persona in extremis significa que está próximo a morirse. Claro. Sí, un caso extremo. ¿Sí? Ya hemos considerado como característica que no es un testamento especial. Si se trata de un testamento cerrado, debe de ser protocolizado notarialmente. Y también tenemos el testamento otorgado en el extranjero. Testamento por escritura pública o cerrado, que al no encontrarse el testador en el territorio peruano, otorga ante el agente consular peruano que tiene funciones de notario público. ¿Sí? Será válido en el Perú el testamento hológrafo otorgado en el extranjero, aunque la ley del respectivo país no admita esta clase de testamento. Este testamento otorgado en el extranjero es el otorgado por peruanos como por quienes no lo son, de repente son de otro país, pero con las formalidades que establece nuestro ordenamiento. Estos testamentos pueden ser otorgados ante cónsul peruano para los peruanos que residan o se hallen en el extranjero bajo las modalidades de testamento por escritura pública, cerrado, según las exigencias del Código Civil. Otorgado ante funcionario extranjero, otorgados en otros países por peruanos o extranjeros autorizados ante ello que específicamente es el cónsul. Este testamento hológrafo otorgado en el extranjero, la ley peruana le reconoce plena validez a esta institución. Señores, me gustaría
Pregunto, el día sábado, ¿sí? Eh, darnos un tiempo para avanzar un poco de los tópicos y estar mucho más holgado y llegar a desarrollar todos los puntos que teníamos agendados. ¿A qué hora podría ser? 11 de la mañana, sin perjuicio de ello, la clase queda grabada. Yo Doctor, creo que no habría problema en mi caso, doctor. A ver, señorita delegada. si no toma Sí, lista, bien, doctor, doctor, dígame. tengo clases. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Señorita delegada, haga una encuesta, por favor, y me dice la hora, o 11 de la mañana, o podría ser también 4 de la tarde. Ok, Ya, esas doctor, 2 horas. haré la encuesta, voy a poner para que mis compañeros puedan votar Ok, hasta qué plazo sí, sería, hasta el sí. día de miércoles, ¿le parece? Ya, perfecto, perfecto, se lo agradezco bastante. Sí, Ya, doctor. y para ya ir, para no dejar cargado la última sesión y poder llegar a todos los tópicos, de repente tratar algunos temas puntuales o absolver consultas. ¿Ya? Y la clase va a quedar, número 1, va a quedar grabada, ¿sí? Y número 2, no se va a tomar esa fecha lista, así que no hay ningún problema. ¿Ya? Ok, doctor, está bien. Muchas gracias. No, no.